Pues seguimos en cuestión de prioridades. Vamos a charlar ahora con una colega periodista que conoce muy bien la realidad política y social de Venezuela, de la que lleva informando muchos años desde España. Ella, como otros muchos periodistas, escritores e intelectuales, forman parte de la llamada diáspora venezolana o del éxodo. Llegó a España hace 8 años y trabaja duro por conseguir una verdadera democracia en su país y para acabar con la dictadura de Maduro. Por cierto, también fue Miss Mundo en 2002, representando a Venezuela. Bueno, acaba de llegar de la multitudinaria concentración que se ha organizado a las puertas del Congreso esta tarde por parte de muchos venezolanos que reclaman el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo y que va a salir adelante mañana al contar con la mayoría suficiente y, presumimos, sin el apoyo del Partido Socialista. En nuestro plató de Madrid está Goy Azúa. Buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches y a todos quienes están en estos momentos, bueno, dispuestos a entender un poco más la situación de Venezuela. Muchísimas gracias. Vamos a ver si nos lo explicas muy bien, porque como decía antes, tú conoces perfectamente como venezolana y periodista que has estado allí trabajando. Bueno, el Congreso va a aprobar mañana ese reconocimiento a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, gracias a la iniciativa del PP y sin el apoyo a priori del Partido Socialista. ¿Por qué crees que el gobierno se niega a reconocer esta victoria, algo que tampoco han hecho la mayoría de los países europeos? ¿Hay intereses económicos detrás? ¿Es Sánchez un socio a la sombra de Maduro? Algo que a mí personalmente me cuesta creer. Es muy compleja esa pregunta, porque recordemos que Sánchez tardó prácticamente 1 mes y medio en reconocer a Edmundo González ya hasta como candidato, ¿no? En el sentido que le llamó héroe pocas horas antes de tomar ese avión de la Fuerza Aérea Española rumbo a Madrid, ¿no? No se había pronunciado quién era la cara visible del gobierno, era el canciller, y realmente estas últimas horas han sido bastante interesantes con el tema político. Sí hemos visto en estos tiempos cómo se han activado también algunas comunicaciones que también contradicen lo que dicen el régimen de Maduro, ¿no? Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, dijo que sí, habían negociaciones. El canciller Álvarez dijo que no. Entonces también eso merece una respuesta de parte del Ejecutivo. Lo más interesante es que ha salido adelante en el debate este reconocimiento por parte del Congreso a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Esta propuesta no de ley por parte del PP ha salido adelante también gracias al apoyo del Partido Nacionalista Vasco, lo cual agradecemos enormemente. Yo, hasta como nieta de vascos, me alegra que este debate haya sido un tema más de derechos humanos, de democracia, más allá de derechas o izquierdas, de que sea el PP, de que sea Vox, de que sean los partidos. Y por eso también pedimos más atención a los partidos que no han votado por este reconocimiento, porque Venezuela es un país que ha acogido por los últimos años a miles y cientos de miles de españoles, y en estos momentos la comunidad venezolana aquí en España es bastante importante. Más de medio millón de venezolanos están aquí, y muchos de ellos descendientes de españoles. Goy, hablabas tú de los derechos humanos. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional a partir de ahora, la Unión Europea, para acabar con el régimen de Maduro? Son muchos los líderes iberoamericanos, de hecho, que han informado a la Corte Penal Internacional también de posibles crímenes de lesa humanidad de Maduro. Sí, tiene que haber una coordinación también de los Estados miembros del bloque de la Unión Europea para que en sus parlamentos puedan aprobar esa orden de detención, esas denuncias también que se hagan y se alce la voz por todas esas víctimas. Entonces el trabajo va a ser bien interesante. España debería liderar esta propuesta, esta oportunidad de decirle al mundo que Nicolás Maduro es un violador de los derechos humanos, de que comete crímenes de lesa humanidad, pero entendemos que estamos en un momento en donde vivimos una autocracia. Maduro no es el mismo de hace 4 años, por ejemplo. Ahora es un hombre más represor, con una cúpula que se ha aferrado más al poder, que el nivel de represión ha sido tan brutal como la victoria de la democracia. Es decir, ha sido increíble cómo en 1 mes se han arrestado más de 2.000 personas, entre ellos niños.
en donde la persecución ha aumentado, donde tenemos una decena de periodistas detenidos, donde hay personas de 70, 75 años secuestradas que no han tenido acceso a una defensa y realmente la situación es muy crítica. Gente que está saliendo en estos momentos del país por temor a ser secuestrada, a ser llevada, desaparecida forzosamente y hemos visto esta situación con el presidente electo, Edmundo González, que estuvo prácticamente un mes en la Embajada de Países Bajos en Caracas y solo pasó 2 días por la Embajada de España en Caracas para poder venir a España y evidentemente se agradece enormemente ese asilo que le han otorgado en estos momentos. Pero un asilo forzado no es un éxito, tampoco es un error, es una consecuencia de la represión. Y la llegada de Edmundo González a España, a Madrid, ¿es un punto seguido para que él sea presidente de Venezuela en enero? ¿O es un punto final y, no sé, si incluso una derrota del opositor pese a haber ganado las elecciones? Porque, ¿qué sensaciones tienes tú hoy de lo que has visto y cuando has hablado con tus compatriotas a las puertas del Congreso y lo que puedas haber hablado también con los venezolanos que están allí y están en contra del régimen? Pues fíjense que es muy interesante esta situación. Evidentemente ha sido sorpresivo, inesperada, muy rápida ese movimiento, ¿no?, de Edmundo González. Recordemos que el 2 de septiembre fue que se dio a la luz esa orden de captura, de aprehensión, con unos cargos de terrorismo que realmente lo pondrían en la cárcel como unos 15 años, entendiendo que Edmundo González tiene 75. Entonces, ¿qué pasa? Llega a España en un exilio forzado, sorpresivo para muchos. Nosotros nos despertábamos prácticamente con esa noticia y fue un golpe porque, como dijo Borrell, y sí, es verdad, un exilio forzado es un día triste para la democracia y no solo para Edmundo, que es el presidente electo, sino para cualquier persona que tenga que salir de su país por persecución, que se tenga que ir por tener que irse, no por querer irse del país. Entonces, realmente sí, es un golpe bajo para los venezolanos, pero eso es lo que quiere el régimen. Quiere desautorizar la voluntad popular, quiere desanimar a la gente, quiere desalentar, quiere dividirla. Y bueno, sí, sabemos que esta lucha es durísima, pero en todo este recorrido para llegar a las elecciones y ganarlas también sucedieron cosas muy interesantes, tanto así que a la líder del Movimiento Democrático, María Corina Machado, la inhabilitaron, a la persona que delegó también la inhabilitaron, y llegó Edmundo González, que también estaba en la estrategia, inscrito en el Consejo Nacional Electoral, y por eso es que fue elegido para ser el representante de la oposición, y han pasado una cantidad de persecuciones. El equipo cercano a María Corina Machado lleva más de 170 días asilado y aislado en la Embajada de Argentina, que hoy es custodiada por Brasil y cuyo régimen de Maduro quiso revocar esa custodia. Y una cosa interesante, José Luis, en el momento en que Edmundo González despega de Venezuela en ese avión de España, se fueron los policías, se fueron las personas y las autoridades del Servicio de Inteligencia Bolivariano que estaban asediando al equipo de María Corina en la Embajada de Argentina. Les habían quitado la luz. Una vez salió Edmundo de Venezuela y volvió la luz a la Embajada. Estoy escuchando muchas declaraciones de muchos venezolanos en estas últimas horas. Algunos es verdad que se sienten un poco desamparados, desatendidos. ¿Se puede hacer oposición y conseguir un cambio de régimen desde una cárcel venezolana, que es donde iba a estar el señor Edmundo González? ¿O es mejor hacerlo desde un país como España? Hablamos de Leopoldo López, por ejemplo, que estuvo 5 años en prisión y la verdad es que sirvió de bastante poco. Se supone que estar tras las rejas es silenciar a un individuo, ¿no? Le estás privando la libertad a toda costa. Una persona que está sin luz, una persona que no tiene contacto con su familia, que no tiene acceso a un abogado, evidentemente intentan destruirle por todos lados la mente, el corazón, la motivación. Y Edmundo tiene que estar en libertad para seguir trasladando esa fortaleza, para seguir trabajando con María Corina Machado. Entonces, evidentemente, es una luz
tener a Edmundo aquí en un país libre, en un país democrático, en un país con seguridad. Evidentemente tenemos que esperar cuáles son los próximos pasos. Lo ideal sería es que María Corina y Edmundo hubiesen estado en un escenario en donde ellos salían a las manifestaciones juntos, pero llegó un punto en que ya Edmundo no podía acompañar a manifestaciones. Hasta Edmundo se montó en camiones, se montó en caballos para asistir y para tener ese contacto con la gente, pero ya no podía, tenía que estar resguardado. Entonces, tener a Edmundo de este lado del charco va a ser muy importante, sobre todo en el momento en el que hay 8 millones de venezolanos repartidos por el mundo, en donde la diáspora no pudo votar. Imagínense cómo hubiese sido ese resultado si hoy día Edmundo González cuenta con más de 7.3 millones de votos y más de 5 millones de venezolanos repartidos por el mundo no pudieron votar, nos negaron el derecho a votar. Yo, siendo venezolana, siendo española, no pude votar por el ahora presidente. Entonces es una situación bastante compleja, pero hay que darle la vuelta a la tortilla y de las decisiones, sean buenas o malas, hay que tomar partido y hay que seguir adelante. Está claro que ante las situaciones complicadas siempre hay que ver la luz y sobre todo seguir luchando. Hablabas de ese escenario ideal de que estuvieran tanto Corina Machado como Edmundo González juntos, pero es verdad que la líder opositora es la que se ha quedado allí. Me consta que tienes una relación cercana con ella. Yo no sé si esto la deja a Edmundo González en una situación de debilidad, porque claro, ella corre casi los mismos riesgos de ser encarcelada por Maduro. Pero ya María Corina está prácticamente, vamos a decir, inhabilitada, ok, políticamente, pero María Corina no puede tomar un avión dentro de Venezuela. María Corina no puede salir del país. María Corina lleva ya muchos años presa. Y con todo eso ha logrado levantar un movimiento de liberación, un movimiento democrático que para las elecciones conjugó a más de 1 millón de personas para cuidar esos votos, para transferir las actas. Crearon aplicaciones, o sea, un tema y un trabajo tecnológico espectacular desde la base. Y no estamos hablando de María Corina Machado como la líder de los de la derecha. No, es que ya Venezuela no es un país dividido, porque se vio en los resultados de las elecciones. Venezuela es un país que busca la libertad. Imagínate, esa cantidad, Maduro obtuvo el 30% de los votos y Edmundo un 67%. Como les dije, sin contar el voto del exterior. Entonces, ya no estamos hablando ni de escuálidos ni fascistas como acostumbra a referirse el régimen de Maduro a los otros, que es una práctica completamente populista y autocrática, ¿no?, de dividir a una población. Entonces, María Corina está con la fuerza de la gente. María Corina se rodea, se entrega y se inspira también en las necesidades. En Venezuela te enfermas y tienes que ir a un hospital y tú mismo tienes que llevar el agua, las sábanas, las jeringas. No hay las condiciones para atender a la gente. Hay maestros que se tienen que dedicar a otros oficios porque ganando como profesores no pueden. Hay personas jubiladas, pensionadas con 20 euros, con 10 euros al mes. No se puede vivir así. Entonces la situación se va más allá. Es tremendo y eso muchas veces los españoles no nos damos cuenta. Maduro dijo nada más conocer la salida de González que la oposición no tenía un líder, no tenía un liderazgo. Hoy me imagino que le habrás escuchado, ha rebajado mucho sus críticas, ha dicho en una televisión que comprende el paso que ha dado y espera que le vaya muy bien a Edmundo González. Me interesa saber tu opinión. ¿Qué interpretas de estas palabras y qué pretende? Bueno, es un fenómeno de quien golpea duramente y después se hace loco e intenta dar una palmada. Tranquila, o tranquilo, que no te quise reventar por completo, pero eso intento, ¿no? Y pórtate bien, que si lo vuelves a hacer va a ser peor. Así es que se vive bajo un régimen. Hemos visto a un Nicolás Maduro manso, que es algo completamente atípico. Una de las cosas que tiene Nicolás Maduro, que acompaña a un populista, es que sus discursos son orquestados y realmente es difícil escuchar una línea coherente, ¿no? Una frase que inspire. Cuando él habla de paz, habla la paz con gritos, habla con regaños. Es un personaje que realmente está acostumbrado a herir, a dividir. Y escucharlo hablar de respeto, escucharle hablar de embajador Edmundo, realmente
vamos a decir, se sale de la realidad. O sea, es una utopía porque ese no es el hombre que conocemos, no es el dictador que realmente tiene azotado a un grupo de gente, sobre todo en las Fuerzas Armadas, que es una cúpula. Se han encargado desde el chavismo de premiar a los militares, otorgándoles empresas que han sido desplazadas, expropiadas a la propiedad privada, le han otorgado concesiones en los puertos, le han dado mucho poder en estos años, y es por eso también que los grandes bandos de las Fuerzas Armadas todavía, de la seguridad, están con Nicolás Maduro. Pero ya en términos bajos y medios hay un gran descontento porque viven como todos los venezolanos. Hoy, muy brevemente, porque vamos un poco más del tiempo y quiero también que te formulen alguna pregunta los contertulios que me acompañan esta noche. ¿Qué papel crees que está jugando Zapatero en toda esta historia? ¿Crees que ha sido el gran negociador en la petición de asilo de González? Son muchos los que dicen que gracias a su intermediación han salido muchos presos políticos de las cárceles de tu país. Es que los presos políticos nunca debieron estar encarcelados. O sea, la gente no debió ser perseguida ni secuestrada. Zapatero no puede obtener medallas de una represión, de una libertad de gente que ha sido perseguida. Entonces eso no debió pasar. Venga, pues voy a presentarte a los contertulios que me acompañan esta noche. Vamos a empezar con Marta Bermejo, que es periodista de la cadena COPE. Marta. Hola, Goy. Buenas noches, compañera. Me ha fascinado escuchar tu discurso y entender mucho más la realidad de un país que desde la lejanía y desde pues esta barrera yo creo que nos cuesta entender realmente a los españoles de qué manera vivís. A mí me gustaría preguntarte, ahora mismo con Edmundo en España, con esa situación de que varios países del mundo han elegido ya o han aprobado a Edmundo como presidente electo, ¿qué escenarios se pueden dar hasta el 10 de enero que en principio tendría que tomar posesión Edmundo? ¿Realmente Maduro aceptará esa transición viendo un poco los resultados? ¿Volverá a ser lo mismo y pues Venezuela seguirá siendo un país reprimido? Una de las cosas más complejas es el nivel de tensión que hay en el mundo, evidentemente. Maduro goza del apoyo de Irán, de Rusia, de China. En todos estos años, por ejemplo, China ha incrementado las relaciones con Venezuela, ha obtenido grandes beneficios por ejemplo, desmantelar, vamos a decir así, el arco minero en la zona de la Amazonia, obteniendo oro, y es algo muy complejo, ¿no? Pero si nos enfocamos en la compañía autocrática que puede tener Nicolás Maduro, tenemos que apoyarnos en la democracia que apoya la democracia. Y por eso nos tenemos y necesitamos a España y necesitamos a todos los países democráticos. Vienen las elecciones de Estados Unidos. Estados Unidos es un actor muy importante. Recordemos que Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo y allí hay una oportunidad de trascender. O sea, la actividad petrolera ha decaído enormemente y es por esto que tenemos que esperar también las elecciones de Estados Unidos, tenemos que esperar qué va a pasar con la Unión Europea, si va a reconocer a Edmundo como presidente electo, tenemos que ver qué va a pasar con la Corte Penal, si se van a sumar países de los 27 para también denunciar esa captura de Nicolás Maduro. Entonces vienen momentos muy interesantes y los necesitamos a ustedes, los periodistas españoles, para visibilizar este tema. Bueno, pues aquí estaremos. Le va a formular una pregunta, te va a formular Javier León de la Riva. Buenas noches. Yo quería, a ver si nos puedes aclarar qué opinión te merece que el gobierno español, primero, formalmente está tremendamente tibio, pero no solo eso, sino que hay una parte del gobierno, la extrema izquierda integrada en el gobierno, que está además proclamando que el triunfo de Maduro no tiene ningún reproche que hacerse y que es absolutamente normal. Y desde luego sobre el Zapatero prefiero no hablar, porque yo presidí un organismo internacional, la OICI, que es Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal. Tengo muchos y muy buenos amigos en Venezuela y me decían aquello de, aquí decíamos que no pasará en Venezuela nunca lo que pasó en Cuba, y los españoles decís ahora, no pasará en España lo que está pasando en Venezuela, y me temo que vamos por ese camino. Miren, como venezolana que vivió en Australia, en Estados Unidos, emigró a España,
y que he tenido bastantes contactos aquí con gente, le digo, lo que está pasando en España es muy complejo. Primero porque ya cambiar la institucionalidad de intentar manipular también a la empresa pública. O sea, hay muchos códigos que nos dicen que el populismo va avanzando, pero son condiciones diferentes, evidentemente, y no queremos que España pase por lo que está pasando Venezuela, que haya un retroceso en las democracias y se está luchando por eso. Pero sí es verdad que el gobierno de España y quienes son de extrema izquierda, y que no es por solo de ser extrema izquierda, porque Venezuela no es un tema de derechas o izquierdas, es un tema, como digo, de represión. Y yo creo que quienes hablan así de Maduro, que las actas que tiene la oposición, porque no son las actas de la oposición, son las actas del Consejo Nacional Electoral, son las oficiales. Yo creo que desconocen mucho, hay mucha ignorancia allí. Yo les pido que vayan a Venezuela y que se metan en los barrios y que consulten con la gente y que sepan que les dan una bolsa de comida para que vean que ese es el único incentivo que les da un régimen en 25 años, donde el deterioro de las carreteras es increíble, donde en la agricultura no hay diésel, donde no hay gasoil. Entonces hay una privación de libertades muy grandes. Hasta como periodista, tengo periodistas que me han escrito: Goy, gracias por contar lo que sucede, porque desde aquí no podemos. Tú sabes, si decimos algo podemos terminar en el Helicoide, que es la cárcel donde se tortura y es la más grande de América Latina. Entonces, señores, tomen un boleto y vayan a Venezuela y conozcan la realidad. No se dejen llevar por los romanticismos del socialismo del siglo XXI que pintó Chávez una vez. La realidad es muy ruda. Julio López. Buenas noches, Goy. Bien, yo quería hacerte una pregunta. Gracias. Quiero saber si estáis percibiendo algún tipo de cambio en las posturas desde la comunidad internacional con respecto a lo que está sucediendo ahora con Edmundo González en comparación con lo que ha sucedido en situaciones pretéritas, lo que sucedió, por ejemplo, con Guaidó. Quiero decir, hay posicionamientos que son evidentes, que siempre se repiten. En un sentido, pues tenemos a China, a Rusia, a los países del entorno, Irán. En el sentido contrario, pues está Estados Unidos. Europa sigue, como siempre, renqueante, tomando decisiones que nos cuesta tomar una decisión y llegando quizás algunas veces tarde. La pregunta que te hago es si estáis notando que en el entorno regional hay posicionamientos que os pueden albergar algún tipo de esperanza de tener más respaldo, como la posición que está teniendo Brasil, o Colombia, o México, y que os puede animar a que haya un frente común en contra de lo que está sucediendo con Maduro en Venezuela. Sí, por supuesto. Es que el silencio y el no pronunciarse por la democracia y buscar una transición de la dictadura a la democracia es estar del lado del enemigo. No queremos más regiones con un régimen autocrático. No queremos que haya olas migratorias, más muertes en las fronteras. O sea, son 8 millones de venezolanos. Ya hay estudios que un 15% de la población de Venezuela pudiese salir también después de enero de 2025 si Edmundo González no es proclamado presidente electo. Y hay algo muy importante que fortalecer aquí. No estamos viviendo la época de Guaidó. En Guaidó también se vivieron momentos muy fuertes con la represión, pero Guaidó era un reconocimiento que se pedía por una interpretación de momento, que fue importantísimo, que no funcionó en el sentido de que no se dio ese cambio. Pero es importante ahora decir, sí, es como ese momento, pero aún mayor. Necesitamos más reconocimiento porque tenemos unas elecciones que se dieron con todos sus obstáculos y que se logró por primera vez una victoria, la mayor en la historia de Venezuela, con una distancia de 37 puntos mínimos. Entonces, tenemos las actas, además que tecnológicamente es un caso de estudio y lo va a hacer en grandes universidades, pues están las actas, está el movimiento de la democracia, está la gente y estamos nosotros en el exterior, 8 millones, para luchar para que el mundo se entere que Venezuela no puede quedar rezagada como Cuba. Y realmente es un momento muy interesante porque digo, España es un aliado muy importante en este reconocimiento internacional. Entonces, ese es el llamado. No estamos en un momento como Juan Guaidó.
Pues Goya Zúa, somos aliados. Me ha gustado mucho esa frase que has dicho. Los periodistas de Venezuela y los de España tenemos que ser aliados. Tenemos que asumir esa responsabilidad en momentos tan críticos como estos, los que estamos aquí, sobre todo cuando se está silenciando a muchos compañeros que están allí en Venezuela. Gracias por atendernos. Ha sido muy interesante escucharte. Creo que es muy importante en estos momentos escuchar voces como la tuya. Y sigue trabajando por tu país. Lo estás haciendo muy bien. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias.